tal vez el tema se vuelva un poco de principiante, pero resulta que estamos en una clase de algorítmica que son prácticamente los fundamentos de programación porque son las instrucciones que necesitamos tener bien claras para instruirlas y que alguien más o la computadora per se pueda seguirlas a través de algún lenguaje y ejecutar algunas acciones para llevar a cabo entonces una serie de procesos, ¿no? Bueno, para esto me imagino que ya tenemos un poquito de nociones sobre lo que es una variable, tal vez no como programación, pero sí como matemáticas. Entonces tenemos en álgebra una X, esa X puede tener un valor pues, regularmente numérico. A diferencia de lo que es álgebra en matemáticas, aquí una letra X o bien una palabra como variable, así tal cual, puede tener un valor así como ese numérico, pero también de otros tipos como el texto, ¿no? Pero bueno, no voy a profundizar tanto porque no es la ocasión, se entiende que ya hay un conocimiento y por eso se menciona aquí que ya conocemos las variables escalares, es decir, las que pueden tener un solo valor. Es decir, veámoslo como una cajita. En esa cajita podemos tener entonces tal vez monedas. Y pues bueno, si queremos meter un billete, entraría en el mismo concepto porque estamos hablando de cantidades financieras, o sea, de una moneda como tal, aunque tenga la forma de billetes. Por lo tanto, eh, esa cajita me sirve para tener desde un peso, hablando de nuestra moneda mexicana, o 100,000 pesos, que no es lo mismo que si yo estoy hablando de tarjetas de regalo, donde a lo mejor es esa tarjeta que si bien se puede transformar en dinero, ahí estaría contando yo 100 tarjetas. O bien, a lo mejor ni siquiera son tarjetas de regalo con un fondo monetario, sino con simplemente un poema u otro tipo de documentos, vámonos al grano, datos, información que no es equivalente. Entonces, una variable puede ser de distintos tipos, pero cuando estamos hablando de un arreglo, que comúnmente se le conoce matriz, pero si me regreso un poquito, yo le pongo también vectores y matrices porque son tipos de arreglos que no son iguales, pero comparten algunas características. Entonces, estos arreglos son, digamos, de lo más básico en la computación, en la informática, pero si no estamos acostumbrados, no se preocupen, vamos a seguir hablando de esto. Empezamos por el más común, que es el vector. Un vector entonces es como tener una tira de cajones, una tira de apartados, donde cada uno de ellos entonces, suponiendo que ahorita estaba hablando de una cajita con monedas, tengo entonces varias cajitas donde puedo guardar distintas cantidades de monedas. Ahí está entonces cosas similares, pero en diferentes apartados, ¿no? En este caso menciona que no hay un número máximo especificado, aunque la mayoría de las veces lo especificamos, solamente que el vector tiene la ventaja de poderlo incrementar u otra vez reducir en caso de ser necesario. Tal vez todavía siga siendo un poquito de confuso, pero vamos poniendo otro ejemplo además de las cajitas. Ahora tenemos una calle en una colonia, un fraccionamiento, donde a lo largo de esa calle están unas casas, pero sabrán ustedes que cada una de las casas cuenta con una numeración. Es decir, no necesariamente empiezan 1, 2, 3, 4, pero pensemos que están en 650, 651, 652, 653 y así secuencialmente. ¿Cómo sabemos distinguir una casa de otra cuando nos mandan una ubicación o damos indicaciones? Bueno, regularmente decimos está por la calle principal, Álvaro Obregón, Benito Juárez, como sea que se llame la calle, Guadalajara, número 325. Ahí hay dos datos. Está el nombre de la calle y está el número. En este caso, un arreglo no es que sea una calle, pero sigue más o menos esa lógica. Tiene un nombre, nombre similar a lo que decíamos de una variable, que puede ser X, que puede ser variable, la palabra como tal, y puede contener entonces distinta información. En este caso, el número 651 corresponde a una casa y el 655 es otra casa. ¿Qué hay dentro de la casa? Pues distintos muebles, viven distintas personas, pero se asemejan o pueden llegar a ser similares en su contenido, ¿no? Por lo tanto,
mencionamos este ejercicio, pero nos devolvemos aquí en la cajita. Esta cajita entonces puede tener monedas, decíamos, para decir, tal vez no las monedas en físico, pero ¿qué tal una cuenta bancaria? Una cuenta bancaria entonces tiene ahí su saldo y usted sabe que ahí tiene 1,500 pesos. Bueno, pero entendemos que los bancos no nada más tienen mi información, sino la de muchos otros usuarios. Por lo tanto, vamos pensándolo así, ese banco tiene una bóveda, bueno, en sentido figurado, donde van a tener muchas cajitas como las que vemos aquí. Si se fijan, ahí a propósito traen unas etiquetas que dicen datos, pero esos datos en este caso son mi dinero y el dinero de los demás, pero separándolo el mío, diferente en una cajita, con el del resto. Al final, ¿cómo lo puedo ubicar? Bueno, es la misma bóveda o el mismo almacén, pero sería en la caja 10 donde está almacenado esos 1,500 pesos que les dije hace un momento. ¿Todavía un poquito confuso? Bueno, vamos pensando en algo más convencional, aunque creo que el banco sí lo era. Pero vamos a suponer que estamos hablando de ropa. Calcetines entonces que están en un cajón. Un cajón puede almacenar 10 calcetines, pero igual pudiera tener 3, ¿no? Entonces en estos ejemplos vemos que hay 5 o más calcetines, pero hay 2 cajones. Hasta ahorita los podíamos ver como cajón 1, cajón 2, dos variables, pero ¿qué tal si estos cajones corresponden a una parte de un ropero, guardarropa o closet? Bueno, aquí entendemos que cada uno de esos apartados puede tener, sí, calcetines, pero también puede tener camisas o puede tener corbatas, etcétera. Al final, prendas en sí, ropa. Pero ahora sí no podemos decir el ropero un tercio, el ropero un quinto, para decir esos cajones, porque un cajón puede ser una variable, pero un ropero ya no es la misma variable. Y entonces ya no podemos decir esa partecita de una variable. En este caso estamos hablando de una colección de elementos que están unidos. ¿Cuál es ese elemento en un ropero? Pues tenemos esos cajones, pero no le vamos a llamar cajones porque el concepto es un ropero o un closet. Por lo tanto, sería equivalente, así como las casas, a decir el cajón 1, el cajón 2, pero sin mencionar la palabra cajón. Entonces, el ropero tiene tal vez imaginariamente en esos cajones unas etiquetas que digan 1, 2, 3 o bien, como decían las casas, 650, 651, como lockers, vaya, ¿no? Entonces yo llego a ese ropero, a esos lockers y digo, es el 653, abro ese cajón y ¿qué es lo que voy a encontrar? Tal vez esos calcetines o a lo mejor algunas playeras, camisas que yo haya guardado. Bueno, espero que no haya sido un poquito complejo esta analogía, pero yéndonos al término formal, bueno, aquí sí tenemos una definición más específica, quiero pensar que es más confusa y por eso quise tener ese antecedente. Es una colección finita de valores de datos homogéneos. Sí, los términos son más complejos, pero el finito se refiere a que está limitado, definido cuál es ese tamaño, es decir, cuántos cajones tiene ese ropero. Homogéneo, que tienen ciertas características en común, en este caso dice misma naturaleza, es decir, si ahorita hablaba de prendas, todo el ropero tiene distintos tipos de prendas, pero algunas cantidades de unas y otras de otras. Si vuelvo al banco, todos tienen cuentas bancarias con ciertas distintas cantidades de dinero por cada una de las cajitas o cada una de nuestras cuentas. ¿Ok? Entonces, variables del mismo tipo que se organizan en un nombre. El nombre es entonces bóveda, el nombre es ropero, el nombre es archivero, no sé, como queremos mencionar esta variable. Pero bueno, al ser esta un arreglo, entonces tiene esos subelementos, como les decía, la casa 650, el cajón 653. Estos entonces se llaman subíndices o índices. Van a ser, dependiendo cómo los mencionemos, al final viene ejemplificado aquí en el tercer párrafo. La letra A representa el nombre que le damos a esa variable arreglo y entre corchetes, paréntesis, viene un numerito. Ese número en programación regularmente se representa por la i, donde la i equivale al número que se les venga a la mente. Pues bueno,
es ahí, es el índice o la ubicación. Hasta aquí todo bien. Entonces, estos arreglos normalmente se les denomina también variables indexadas o con este subíndice por ese motivo. Ok, entonces hasta aquí tenemos claro que un ropero entonces ya no es un cajón común, sino una serie de cajones, o el banco, la bóveda, ya no es una cajita fuerte, sino muchas de estas combinadas en una sola, pero separadas para poderlas distinguir. ¿Cuántos cajones, cuántas cajas fuertes tiene? Bueno, ese es el tamaño del arreglo. ¿Cuántas son las cantidades de apartados que puede contener esos datos? ¿Cómo identifico a cada uno de esas cajitas, cada uno de esos apartados? Pues tienen una numeración. Ese es el índice o subíndice, ¿ok? Regularmente empieza en cero, aunque estemos acostumbrados a decir número 1, 2, 3, 4, nos encontraremos frecuentemente que empezaríamos a contar entonces con el elemento 0, 1, 2, 3, etcétera. ¿Ok? ¿Cómo podemos ejemplificar estos? Creo que ya puse algunos de los ejemplos, pero suponiendo que no hemos entendido muy bien, un estudiante, un alumno, tiene una matrícula o un número de control, llámese de otra manera, S230114, 230115, son identificadores que pueden estar entonces diferenciando, aunque sabemos que un alumno muy poco probable se va a llamar igual que otro. Bueno, la matrícula es este identificador regularmente numérico que lo distingue, pero también, si se fijan en la parte de abajo, vienen los nombres. Bueno, al final también puede ser una clasificación, les digo, poco probable que se llegue a ser similar, pero puede suceder el caso. Entonces, es aplicable, pero no siempre es la mejor opción. Al final, también tenemos las temperaturas que pueden ser de distintos días en un mes de una ciudad. Sí, las temperaturas máximas se pueden repetir en muchas ciudades, pero tenemos aquí distintivos que son a lo mejor esa combinación de ciudad, día con mes, para obtener entonces, si esto fuera un cajón donde dice estas ciudades, estos meses, abrimos ese cajón y nos va a decir cuál es la temperatura que contiene o el resultado que obtuvo. Bueno, espero que no esté tan confuso porque ahora pasamos a cómo esto se trata en la memoria de una computadora. Y bueno, podrán ver al lado derecho una especie de celdas de Excel. Bueno, estos estamos suponiendo que son apartados, pequeñas celdas precisamente que están en la memoria. Estos circuitos, que si queremos verlos de esta manera abstracta, pues tienen también esta forma. Si se fijan, ya tienen algunos espacios ocupados. Tiene entonces un 8, tiene un 15, pero también tiene una letra X, tiene la palabra corta no, entre otras, pero también tiene espacios vacíos. Bueno, cuando decidimos crear un arreglo, o un vector o una matriz, estos espacios tienden a ser secuenciales, así como cuando hablábamos de las casas, donde va un número tras otro. Bien, cuando entonces nosotros damos esa indicación, lo que la computadora hace en teoría es encontrar esos espacios contiguos para decidir dónde van a estar ubicados. Es así que necesitamos entonces 5 espacios, define esas 5 celdas vacías, de tal forma que si vamos a empezar en el 650, como el ejemplo que hemos manejado, el 652 va a ser el tercer espacio o el que está en medio de esa elipse que formamos en esa cantidad de celdas. ¿Ok? Esos entonces son direcciones donde la computadora, entre todas las que tiene, dice, ahí va a estar ubicado el ropero y el tercer cajón va a estar ubicado en ese cuadrito o en esa celda. ¿Ok? ¿Estamos? Pasamos entonces a algunas de las operaciones. Si bien la memoria puede trabajarse y no es esta la materia ni el video en particular de cómo visualizar la información que guardamos, pero aquí está ese ejemplo de los 5 datos. Entonces, cuando yo ya los lleno con información, es decir, numérica, aquí tengo que, recuerden, empezamos con el 0 normalmente. 2023 tengo en el espacio 0, en el 1 tengo 2209, en el tercero, que es el número 2, 5100 y así sucesivamente. Esa es una lectura completa de lo que yo tengo en ese arreglo o en ese ropero o en esa bóveda, pero la búsqueda es, necesito dónde está el 1983 y al señalarlo de esta manera realizó una búsqueda para encontrarlo.
Ahora, vamos a pensar que el ropero no fue suficiente o las casas no fueron lo suficiente, yo necesito ampliarla. También existe la inserción, es decir, a ese tamaño le voy a aplicar uno más, pues tenemos entonces que ese arreglo puede estar compuesto ahora por 6 espacios y en ese espacio sexto podemos tener un 636 que es otro valor. Bueno, en caso de necesitarse expandir, como decíamos, es viable, pero ¿qué tal si lo queremos eliminar? Bueno, volvemos al estado natural. Ojo aquí, no quiere decir que siempre estemos eliminando el último. Puede haber sido el 2, pero ese 2 me dejaría un índice desacomodado, es decir, 0, 1, el 2 vacío, el 3, 4. Así que cuando esto sucede, normalmente nos conviene hacer un reordenamiento, traernos lo que está entonces en el 5 al 2 o recorrerlo del 3 al 2, del 4 al 3 para mantener cierto orden, ¿no? Entonces, son detalles que no vamos a ver actualmente, pero más o menos como lo trabajamos. Ahora bien, la clase es algorítmica, entonces tenemos aquí un diagrama de flujo para explicar un algoritmo y cómo actuamos con los arreglos. Bueno, las variables normalmente era declarar esa palabra o esa letra y hacerle asignaciones. Bueno, ya que aquí tenemos índices o subíndices, vamos a trabajar con la variable, pero indicando en cuál índice, subíndice es donde va a estar esa información, porque no vamos a asignarle directamente al arreglo todos los valores, a no ser que tengamos otra variable similar, donde hagamos una copia, ¿no? Entonces pensemos que aquí tenemos un valor de n, donde normalmente en matemáticas se acostumbra que n puede ser cualquier número. Aquí entonces pensemos que esa n es un 10. Y como pueden ver, en la siguiente fase dice y es igual a 1. Regularmente se usa ahí en la programación, decíamos, pero si lo queremos ver de esa manera, y es parecido o inicia pues con como índice o index. Y entonces este es un indicador, no es el espacio del arreglo, solamente el número que va a iniciar para no buscar, sino para hacer el recorrido entre todos esos elementos. ¿Ok? Entonces vamos a pensar que es el índice y me dice, en esa condición, el índice, que ahorita vale 1, es mayor a n, que estamos suponiendo que vale 10. 1 no es mayor a 10, por lo tanto, vamos a poner un valor en ese A1 o A0 si lo empezamos como el ejercicio de hace un momento. ¿Qué significa esto? Vamos a meter un dato ahí. En otras palabras, en el primer cajón voy a meter 5 calcetines, ¿ok? Ahora, si se fijan, dice y más 1. ¿Qué es esto? Asignarle un 2 a esa i que valía 1, pero se le incrementó. Por lo tanto, vuelve a la comparación de el 2 es mayor a 10. No lo es, por lo tanto, ¿qué implica ese no? Abrir el siguiente cajón. ¿Qué vamos a hacer con ese cajón? Pues entonces meto 3 camisas y así sucesivamente hasta llegar al n, que es 10. Voy a abrir entonces 10 cajones para meter esos datos que ahorita los estoy mencionando en forma de ropa, pero bien pudo haber sido 100 pesos, 300 pesos, 50 pesos, etc. Ok, lo único que hicimos entonces en este ciclo fue llenar esos cajones o esas cajitas con dinero para terminar. Pero eso entonces no haría ninguna función propiamente, es un algoritmo de ejemplo solamente para llenar un arreglo, pero lo interesante es qué vamos a hacer en un arreglo, qué es lo que sigue. No nada más es entonces meter información, sino para ubicarla o visualizarla, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, si se fijan, el algoritmo o el diagrama de flujo del lado izquierdo sigue siendo el mismo, a diferencia del anterior, que en lugar de terminar en el punto medio, dice un IN. ¿Qué significa esto? Bueno, en la primera parte hubo un incremento de I1 hasta 10, porque esa era nuestra N, para llenar los 10 cajones con distintos datos, calcetines, dinero. Bueno, ahora lo que estamos haciendo acá es esa I va a empezar en ese 10, pero si se fijan, va a ser una comparativa ahora al revés. Del 10 voy a irlo comparando hasta que llegue al 1. Y mientras sea menor el 1 que el 10, vamos a estar ahí donde dice imprimir. Es como decir, vamos a estar abriendo ese cajón para ver qué es lo que contiene, o esa caja fuerte para ver cuánto dinero es el que está
dentro de ella, ¿ok? Entonces aquí, partiendo de que en la primera parte ya metimos que si los calcetines, que si los 500 pesos, que si los 1200, bueno, ahora vamos empezando. Concluimos ese camino del 0 al 9 o del 1 al 10 y en lo que sigue dice, bueno, en ese último, en el cajón 10 o el cajón 9, dependiendo de dónde terminamos, vamos recordando qué es lo que tenemos. Imprimir entonces es visualizar en el ropero, en la bóveda del apartado 10, abrimos ese espacio y consultamos que ahí tiene 5 calcetines o ahí tiene 600 pesos, lo que hayamos guardado en la primera parte. Y ahora estamos disminuyendo esa ahí y menos 1, entonces de 10 pasa a ser 9 o de 9 pasa a ser 8 y volvemos a intentar si es que ya llegamos al número 1 o al cajón con el que empezamos, a la cajita fuerte con la que empezamos a meter datos. Entonces, este complemento o la parte derecha solamente nos está diciendo, a ver, visualiza lo que metiste en esos cajones para estar seguro que eso es lo que querías, ¿no? Y ahí terminamos. Lo importante de los arreglos o de los vectores matrices es que vamos a utilizar esos datos para algo. Aquí la diapositiva lo menciona como manipulación, pero como pueden ver, el simple hecho de ver cuáles son los datos que contiene, ya estamos hablando de una de las operaciones de las que mencionábamos hace un momento, ¿sí? No estamos insertando ningún cajón nuevo, no estamos eliminando ninguno de ellos, pero lo estamos buscando tal vez, o simplemente, en este caso, estamos haciendo lectura o corroborando esos datos que al momento contienen esos espacios de dicho arreglo. ¿Ok? Hasta aquí vamos a casi terminando este video, solamente mencionando que cuando hablamos de vectores y esa letra I que determina el tamaño con el índice de los vectores, estamos hablando de una sola dimensión. No es tan común utilizar los bidimensionales, pero estos son realmente los que conocemos como matrices. Puede haber incluso con más dimensiones, pero cada vez que hacemos esto es más raro. No quiere decir que sea imposible utilizarlos, pero eso ya depende del entendimiento que tenga el programador, el analista, el arquitecto que está diseñando entonces una aplicación para ver cuál le funciona mejor, ¿no? Al final, esos son los principios y por lo pronto aquí la vamos a dejar. Creo que no se va a ver muy bien la bibliografía en esa parte, pero igual la podemos seguir consultando a través de los videos que publico o igual si lo preguntan ahí los podré estar contestando, ¿no? Hasta la próxima, espero haya sido lo suficientemente claro, si no, aquí seguimos contestando dudas. Hasta luego entonces.